Pregúntale al notario. Escrituras, actas constitutivas, testamentos, fideicomisos, donaciones, compraventas. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Con José de Jesús González, Notario 199. Notario, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Gracias a ti, a tu auditorio, a tu equipo y muy en especial a quien me tiene aquí. Ya está con nosotros José de Jesús González. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Mira, vamos a volver a hablar de temas importantes para que puedan el auditorio y todos los que nos escuchan entender qué hace un notario. Adelante. Gracias, Luis Alberto. Gracias a todos. ¿Qué función tiene un notario? ¿En qué nos ayuda un notario en el día a día? ¿Por qué tengo que ir con un notario? Esos son temas o preguntas que muchas veces me hacen a mí a lo largo del tiempo y bueno, el día de hoy trataremos de resolver algunas de ellas. Primero, ¿quién es un notario? Un notario es una persona que está titulado de abogado y que el gobierno, y particularmente en este caso el gobierno del Estado, le otorga la fe pública. ¿Qué significa que le otorgue la fe pública, Luis Alberto? Significa que sus resoluciones o sus actos o sus acuerdos o sus escrituras tienen pleno valor probatorio, valen por sí sola. Solo un juez puede decir que no es correcto lo que un notario ante él el acto se lleva a cabo. El Estado, como no se da abasto en este tipo de actividades, hace mucho tiempo tomó la decisión y le otorgó la facultad a los notarios. Entonces, por lo tanto, un notario ayuda al Estado a que se ejerza la voluntad y que se aplique el derecho. En otras palabras, el notario da una verdad jurídica y un juez es el único que puede decirle que no es correcto lo que se hizo. La función, ¿cuál es la función de un notario? El notario asesora. El notario interpreta la voluntad de las partes. El notario prepara un documento, lo redacta, se los lee, se los explica y posteriormente da fe de la actuación que hizo. En otras palabras, le da valor a la voluntad de las partes en una escritura pública. El notario ayuda a las autoridades a calcular impuestos. Esto es bien importante. Nos hemos convertido los notarios desde hace tiempo para acá en policías de la autoridad para retener, recaudar y enterar impuestos. Esto es bien importante. Les pongo un ejemplo nada más. Cuando hay una operación de compraventa y existe un impuesto sobre la renta a pagar, es decir, una ganancia de lo que le costó a la persona esa propiedad contra lo que lo vende, el notario está obligado a retener ese impuesto y enterarlo a la autoridad. Si lo hace en forma equivocada, Luis Alberto, el notario es obligado solidario. En otras palabras, si la persona que tenía que pagar no lo paga, la autoridad se puede voltear e ir con el notario y decirle, te cobro a ti. Por lo tanto, es importante la actividad del notario, o sea, la obligación solidaria. Y muchas veces los clientes no tenemos la capacidad, nosotros los notarios, de hacerles ver esto. Y para el cliente es muy fácil decir, notario, ayúdeme a no pagar tanto. Cuando uno tiene esa obligación. Sí, es de cuidado eso. ¿Qué requisitos? Se puede ser notario público cuando es abogado, cuando resides, en el caso de Sinaloa, en nuestro estado por más de 10 años, tienes que estar titulado, ¿ya? Tienes que tener por lo menos 30 años de edad, eso es importante, haber efectuado las prácticas notariales, es decir, haber trabajado con un notario por lo menos 2 años, no ser ministro de culto, no estar impedido mentalmente, obviamente eso es natural, ¿no? Hacer el examen cuando la autoridad estatal, en este caso el gobernador, emite la convocatoria y por último, que el gobernador te otorgue el permiso, que se le llama comúnmente el fiat. ¿Sí? ¿Tiene vigencia? No tiene vigencia. No tiene vigencia. Aunque hay un procedimiento en la ley del notariado que es quien nos regula, que eso íbamos a mencionar, donde hay un procedimiento para suspender la función notarial en caso de que actuemos en forma indebida. ¿Sí? El notario se le asigna un lugar de trabajo. En otras palabras, en Sinaloa se le asigna un municipio. Yo soy notario, por ejemplo, en Culiacán. Por lo tanto, yo doy fe de los actos que se llevan a cabo en Culiacán. Eso no significa que no pueda una persona
de Tapachula, Chiapas, y otra persona de Ciudad Juárez, Chihuahua, venir a mi oficina y firmar una compraventa de un inmueble que está ubicado en Acapulco, Guerrero, por ejemplo. En otras palabras, nosotros podemos dar fe sobre bienes que están ubicados fuera de nuestra jurisdicción. Esto es muy importante también que lo sepamos. ¿En qué intervenimos los notarios? ¿En qué podemos participar? En la elaboración de testamentos. Esto es bien importante que sepamos. En formar sociedades civiles, sociedades mercantiles, asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada, fideicomisos, y obviamente también en sus asambleas. Podemos llevar a cabo las asambleas, podemos asistir físicamente a las asambleas. Me acaban de invitar a una asamblea de un sindicato y yo estuve presente y di fe de los acuerdos que llevó a cabo este sindicato. También podemos involucrarnos en todas las transacciones de los inmuebles. ¿Qué significa esto? Una compraventa, una donación, un préstamo, una permuta, es decir, un intercambio. Cuando un juez ordena entregarle la propiedad a otra persona, se tiene que hacer ante notario. Un arrendamiento, ¿no? Un arrendamiento también. De hecho, la ley establece, y es poco común que lo hagamos, debemos hacerlo más, que los arrendamientos deben de hacerse en escritura pública cuando son de un monto determinado para arriba. Las hipotecas se deben de hacer ante notario, esto es bien importante. Las fe de hechos, poco hablamos de eso, pero es ayudarles a las personas a validar o que el notario vaya y dé fe de algo, de alguna situación en un inmueble o en una acción o en una actividad que está sucediendo. Las notificaciones, también ayudamos a que notificar cierta información a las partes. Permisos de viaje a los menores de edad, ahorita que ya vienen las vacaciones, ante notario se puede otorgar un permiso para que un hijo menor vaya a otra ciudad, al extranjero, con otra persona. Sí, corrección de actas de nacimiento, esto es bien importante. Divorcios, ya hemos platicado ¿también? Y lo vimos. Los cuando divorcios, hay acuerdo, ¿no? Cuando hay acuerdo de las partes y que no se tengan bienes en común ni hijos que tengan que ejercer la patria potestad. En otras palabras, la fe pública, que es la que otorga el notario, se da sobre la veracidad de que la persona que firma es esa persona. Es decir, yo doy fe de que Luis Alberto me firmó a mí y que es Luis Alberto quien me firmó. Ese es un tema. Y segundo, de la validez del acto. Es decir, que Luis Alberto está vendiendo una propiedad. Entonces son dos cosas en las que intervenimos, en que es la persona quien dice ser, y segundo, que lo que está haciendo es correcto. A diferencia del notario en Estados Unidos, que ya hemos hablado y lo volveremos a hablar, el notario en Estados Unidos solo da fe de que es Luis Alberto quien firma, no del acto. Hasta ahí. Ahora, es importante que sepamos que los notarios estamos obligados a ayudar al Estado a impartir justicia. Debemos de ser imparciales. No porque me contrate el vendedor, no voy a proteger los intereses del comprador. A los dos es mi trabajo como notario y el de todos los notarios de Sinaloa, proteger los intereses de todas las partes. Debemos explicar, leer, analizar y hacer que las personas que colaboren o que participen en un acto jurídico entiendan lo que está sucediendo. Debemos retener los impuestos. No solo el impuesto sobre la renta, Luis Alberto, pero también impuestos municipales. Bien. Pongo el ejemplo del ISAI. Y hay otros impuestos. Es importante que sepamos que el notario debe de trabajar junto con sus clientes en ayudar a que salgan bien las cosas. Eso es lo más importante. Y conclusión, yo les recomiendo que siempre tengan un notario de confianza. ¿Y cuál es ese? El que les ayude y que les dé la tranquilidad de que están haciendo las cosas bien. Y donde ya tengan hasta todos tus documentos, ¿no? Es correcto. Porque toda tu historia. Sí, hay un tema ahí, el famoso tema del lavado de dinero, que el notario tiene la obligación de resguardar información y entregarla a la autoridad. Entonces, mientras más lleves a cabo trabajos con tu notario de confianza, pues ese notario ya no te va a volver a estar pidiendo más información, porque eso hace que te canse un poquito el volver a llevarle toda la documentación. Para más información. Gracias, Luis Alberto. Mi correo es notario199@jjgs.mx y en Instagram notaría199mx. Muy bien. Que si hay mucha demanda de divorcios, preguntan por acá.
No tanto, ¿ah? Hay más de la que debería de haber. Sí. Le mando un fuerte abrazo, Gerardo Vargas, el reportero de acá. Saludos, Gracias. presidente. Muchas gracias, José Jesús. Buenos días. Buen día.